Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo live. Contentos de compartir este espacio con la gente que se va conectando de a poquito. Y a propósito, recuerden que también vamos a emitir esto en Tenés que Saberlo, el programa de radio en conexión abierta, que lleva varios años, un clásico en esa radio que se escucha y que se ve, a propósito de uno de los medios, que se complementa perfectamente con las redes. Las redes en épocas de pandemia, esperemos que se vaya cuanto antes, nos han permitido una forma de sociabilidad moderna, obviamente virtual, con exhibiciones de esto que le llamamos cuerpos que no son tales, pero que se parecen bastante a través de imágenes y de las pantallas que se multiplican en esta posmodernidad, de pantallas, de virtualidad, de inmediatez. Bueno, vamos a entrar en contacto en instantes nada más con Marta Cohen. Ustedes saben que Marta es una patóloga argentina, especialista en pediatría además, que trabaja en el Reino Unido. Con ella venimos conversando desde el comienzo de esta pandemia tan larga que se nos ha hecho, cuando ya estamos en septiembre. Casi vamos para 2 años en verdad, porque pensemos que el descubrimiento en Wuhan se remonta a diciembre del 2019, por eso COVID-19. Y bueno, en un par de meses se cumplirán 2 años de pandemia y de nueva normalidad, porque claramente estamos en una instancia distinta, interesante, que nos toca vivir, compleja, difícil también, y que parece similar a otra época de los albores, de las primicias, de los comienzos de otros siglos. Hace 100 años también se daba una epidemia y también cada tanto se van manifestando este tipo de formas en donde no explicamos o no sabemos explicar del todo cuáles son las razones que la originan. Ahí está, Marta Cohen ya está con nosotros y la vamos a hablar con ella, porque ella es la que sabe, a ella queremos escuchar. Eh, Hola querida Marta, acá estamos. Bueno, ¿Cómo estás? ¿cómo va? Buenas noches. Feliz viernes. Feliz viernes. ¿Me Felicidades. escuchás? Sí, perfecto. Bien. Ajá. Bueno, Me pongo los auriculares bueno. de todas maneras. ¿Vos estás bien? Yo te escucho bien, bueno, un poquito cortado, pero era porque ahora es mejor, creo. A ver. No, no te escucho. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. No, Ahí no. cortado, A ver, cortado. a ver ahora. A ver ahora. Sí, Ahí está. Ahí estamos. bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, primero ¿Cómo estás? agradecerte, Marta. Buenas Bueno, tardes. Buenas noches para buenas vos, ¿no? noches. ¿Qué hora es? Sí, son las 10 de la noche acá, ya hace Las 10 nada. de la noche en Londres, ¿eh? La Ujú. querida y eminente Marta Cohen, que bueno, que es una figura ya entre nosotros, que lo ha sido y lo es en el ámbito, lo ha sido desde hace mucho tiempo, que trabaja en el ámbito científico, en la medicina, en la investigación. Te voy a contar una Eh, buena noticia. a ver, contame, por favor. El martes pasado me eligieron en el Council de la Sociedad Europea de Patología, que tiene ¡Wow! los cuarteles con los headquarters en Bruselas. Así que ¡Wow! bueno, creo que soy la primera argentina en estar en el Council de la Sociedad Europea, además porque no soy europea. Te felicito y nos iluminás un camino de esperanza, Marta, con tu carrera prolífica y con tu ejemplo de vida,
de meritocracia, de resiliencia, de esfuerzo para Y muchos ¿sabes qué, jóvenes. Hugo? Sí, Esto te muestra que lo único que importa, o sea, no lo único que importa, ¿no? Pero como uno llega es estudiando. La claro, educación. La educación es tan importante, viste, que la gente estudie lo que le gusta y que tenga la posibilidad de estudiar, ¿no es cierto? Así que totalmente. sí, es eso. Y en épocas en donde se discute el mérito, a veces se lo utiliza Mm, políticamente, creo sí. que alguna vez leí algo que me gusta como ejemplo, hay que tomar la vida como una gran tarea. Yo creo que todos los días en el que comenzamos, si podemos, con una sonrisa o a veces con preocupaciones, esa Mm, mochila que nos ponemos de las tareas cotidianas, hay que enfrentarla mm. con una actitud que nos permita ganarnos cada día, tratando de además sembrar para el futuro del mejor modo para poder cosechar mejores frutos. Y el esfuerzo, como en el camino del atleta, es lo que permite la obtención de mejores resultados. Y vos sos un Sí, ejemplo de eso, vos y tantos otros científicos mi que han padre, triunfado en el mundo, empezando por mi padre. tu padre, Mm, y claro, yo me siento orgulloso en el sentido de que fuimos uno de los primeros, que te convocamos, teníamos algún dato, y ahora estás en todos lados, y a veces nos ponemos un poco celosos porque, bueno, pero bien que haces, Marta, en divulgar todo lo que es tu trabajo y ayudarnos a entender mm. un poco más de este episodio que es histórico. Yo decía que en un par de meses se van a cumplir 2 años del descubrimiento Sí, del COVID-19. En diciembre del 2019 creo que oficialmente se lo descubrió, sí. y de una nueva normalidad, ¿no, Bueno, Marta? en diciembre sucedieron los primeros casos, que pienso yo que por ahí sucedieron un poquito antes, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, el gobierno de China no deja investigar mucho, pero en diciembre habrían sucedido los primeros casos. Si bien hay informes de que ya a partir de septiembre habría algunos casos de neumonías atípicas en la ciudad de Wuhan. Incluso en el mes de enero ya habría una publicación muy temprana de un caso de neumonía típica de Wuhan en el Lancet, que justamente yo estoy, no sé si sabés que estamos con mi hermana acá escribiendo un libro sobre la pandemia. Entonces, Vamos. juntando evidencias sobre uno de los capítulos es los orígenes. No voy a hablar ni del virus, ni de la fisiopatología, ni de la enfermedad, porque eso no importa, eso es medicina. Este es un libro que sería para la gente que le interese, ¿no? Común de que estamos todavía en el medio de la pandemia. Y bueno, y buscando un poco de los orígenes, es que el gobierno de China no ha dejado investigar mucho, no ha dejado, después hubo una base de datos que se subió al G-SAID, que es donde están todas las bases de datos de todo el mundo almacenadas, de todos los genes que se van secuenciando, y bueno, habían subido una en el mes de abril y la bajaron y la borraron. Entonces, un investigador de Seattle que bueno, yo lo utilizo estuve investigando para el capítulo del libro, él fue a los orígenes y pudo desde el Google Drive reconstituir, y ese genoma que reconstituyó, que había sido borrado por estos científicos chinos, es más similar al virus circulante que el original de Wuhan. Eso por un lado. Y por el otro lado, otro artículo, otra piedrita, perlita que encontré, fue que uno de viste, como vos sabes, la revista Lancet es muy prestigiosa. Y esta revista Lancet, hay uno de los editores, revisores, que recibió este paper de un caso que era de un paciente de principios de enero y que se dio cuenta que era esto, pero no había sido todavía denunciado en la OMS. Entonces este hombre pide permiso al comité, al editor en jefe del Lancet para informarle a la OMS. Entonces, bueno, están todos ahí los dimes y diretes de que no era ético, pero finalmente le informan. Pero, bueno, o sea que en realidad por ahí fue diciembre, pero por ahí fue un poco antes, ¿no? Y bueno, también está, a ver si fue, se sabe que no es alma biológica,
Eso es la que ya está casi seguro que no fue un arma biológica, diseñada como arma biológica. Sí, lo que no se sabe es si fue una evolución natural a partir de animales o si fue un accidente de laboratorio. Wow. Bueno, y también como no hay tanta transparencia de parte del gobierno de dejar investigar, inclusive el gobierno de Biden pidió que se investigara y tuvo 90 días, estuvieron allí los investigadores, pero hubo muchas cosas que no pudieron acceder. Entonces eso también te deja las dudas, ¿por qué no? ¿Por qué no dejan acceder? Pero bueno, espero que algún día se sepa, pero sí, ya va a ser 2 años, y queda, ¿eh? Yo creo que queda un año más todavía. Queda un año más. Bueno, mira, Yo pienso que de otra manera, porque obviamente fue todo muy vertiginoso como vivimos todo, ¿no? Esa es la palabra, vertiginoso. demasiado. Pero sí, pero creo que ahora ya, bueno, tenemos la esperanza de las vacunas, tenemos más conocimiento, se han descubierto, hay un tratamiento ahora, no sé si lo sabés, mira, yo justamente te voy a dar una primicia porque estoy por hacer Por un favor, video para subir. Entonces mi hermana me va a matar, que está danos la escuchando acá en el primicia, vivo. danos Pero la primicia. estoy por hacer un videíto para subir a mis redes, y @DR Marta Cohen, Ujú. y va a ser sobre precisamente los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, que vos sabés que cuando uno se enferma con cualquier virus, ¿no? Con cualquier bacteria, tu cuerpo, el sistema inmune, despierta a anticuerpos, ¿no? O sea, hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y la inmunidad celular, que son las de la memoria, los linfocitos T. Bueno, entonces, cuando nos vacunamos contra el SARS-CoV-2 o cuando nos enfermamos, si tu sistema inmunológico es fuerte, vas a formar anticuerpos. Es por eso que hay gente que no forma anticuerpos y o vacunado o que se ha infectado antes se puede volver a infectar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esos anticuerpos se llaman anticuerpos, bueno, monoclonales cuando son todos exactamente iguales. ¿Qué hicieron? En Japón, hicieron un estudio que terminó en el mes de julio, en donde probaron dos tipos de anticuerpos y los dos daban buenas respuestas. Y los dos se juntan con proteínas de la espiga del coronavirus, que es donde utiliza el coronavirus para ingresar a la célula a través del receptor ACE2. Entonces, estos dos anticuerpos monoclonales se juntan a diferentes partes de la espiga del virus. Los dos con resultados muy positivos, y ahora hay dos laboratorios, uno de los cuales es Roche, el otro no recuerdo el nombre, que los fabrican ya. Lo que hicieron fue juntar los dos anticuerpos. Entonces, cuando vos te dan los anticuerpos monoclonales, puede ser por suero, o inyección endovenosa, eh, eh, se lo dan, lo usan para las personas que tuvieron contacto y que son vulnerables, son personas mayores, son chicos con vulnerabilidades, son personas hipertensas, diabéticas, etcétera. Entonces, para evitar que el virus se comience a multiplicar antes de que la persona haga anticuerpos, o porque esa persona es vulnerable o mayor y no va a poder hacer un buen nivel de anticuerpos, entonces esas son las personas donde el virus se multiplica mucho, aumenta mucho la carga viral y las personas se enferman muy rápido. Entonces, lo que van a hacer es, cuando una persona de edad o vulnerable ha tenido contacto con una persona positiva, le van a dar estos anticuerpos como Ujú. preventivo para que, si se enferma, vaya a tener una enfermedad más leve. ¿Aún con la Y tiene un vacuna, Marta? ¿Aún con la Sí, vacuna? aún con la vacuna, bueno, no sé si aún con la vacuna, yo pienso que sí, porque como vos sabés, hay personas, un 40% de las personas tiene una inmunidad débil con la vacuna o con los anticuerpos. Es un artículo que salió Ah, esta semana en la revista Nature. Así ah, que puede ser que sí, que bueno, sea para todos, pero ahora, el 70% de buen resultado tiene. Acorta el periodo de internación, acorta la infección, acorta la gravedad de la enfermedad. Y eso ya está aprobado en Canadá, en Estados Unidos, obviamente en Japón, en Europa, en ¿qué el Reino será de Unido. manera inyectable eso, Sí, lo es una, monoclonal? es una infusión, por ahora se está dando, bueno, ya estamos en los hospitales preparados para eso, ¿no? Una infusión endovenosa, o sea, como si fuera un suero que te dan.
Para Y es de quienes manera, estén en riesgo o de contraerlo por contacto o por enfermedades prevalentes. Ahora, hay una claro, pero vos cantidad, tenés que tener el contacto con un positivo, porque a mí alguien me preguntaba, y sí, puede ser esto que te lo den como antes daban la ivermectina, ¿no? Que no se da sí, más, que no se sí. recomienda más. ¿Por? No, no es por eso, o sea, no, no Ah, se puede dar por las dudas. ah, Además es una medicación muy cara, ¿no? Y que obviamente va a estar en falta porque recién se ha empezado a producir, pero es para post contacto con ajá. positivo. Bueno, escúchame, quiero volver ahí y quiero volver a los inicios de la pandemia, a la nueva normalidad, a todo lo que se sabe. Vos estás en el futuro, Marta. Nosotros Lo estamos, mismo me dijeron hoy de otros medios. ¿viste? Usted está en el ¿Viste? futuro. Claro, entonces queremos saber qué Y pasa me en el dijeron, ¿cuál es futuro. el número de la lotería? Buenísimo. Hasta ahí nos llega la ciencia, porque eso es el azar. El azar, hay un versículo bíblico que dice, eh, ahora me voy a acordar exactamente, pero algo así como que el azar es decisión de Dios, digamos, de algún modo, ¿no? Es como la naturaleza. Pero Bueno, permitime, porque hay una cantidad de preguntas allí que aparecen. Quiero ver si podés más o menos responderla en términos generales. Hablan de la, digamos, del soporte o de lo que significa en términos de respuesta inmune, 2 dosis de Sinopharm, de la mezcla de vacunas, de la tercera dosis. Comenzá por donde quieras y le vamos respondiendo a la cantidad de gente que se va conectando, bueno, que es cada vez más. bueno. Mira, lo que ya se sabe, o sea, yo lo suponía, desde el principio se suponía, pero ahora ya se sabe. Los coronavirus son virus, te voy a empezar primero por la inmunidad, lo que dura la enfermedad por el virus. Los coronavirus son virus que se conocen desde hace, no sé, 60 años, pero que existen de antes, pero se los conoce desde el año 1962 y que producen, son zoonóticos, o sea, viven predominantemente en animales, pero en el humano se conocían por producir los catarros de estación, los resfríos. ¿Cuántas veces tenés un resfrío por año? ¿2 veces? ¿3 veces? Entonces, eso es porque en realidad la inmunidad dura poco. ¿Qué pasa con las vacunas? Ya sabemos ahora que dura a lo mejor 3 meses, a lo mejor 7 meses. Y hay Eso ya personas que está, luego, o sea que las vacunas no tienen un alcance de un año, por ejemplo, eso no, te está, estoy hablando de si vos tuviste la enfermedad, si vos Ah, tuviste la enfermedad, tu inmunidad puede durar tan poco como 3 meses o tu inmunidad puede durar tanto como 7 meses. Mirá, hoy estábamos en el hospital y una de las managers de la parte de genética ya tiene las 2 dosis de la vacuna y tuvo coronavirus 2 veces. ¿Podés creer? ¿Podés creer 2 veces coronavirus y las 2 dosis de la vacuna? Entonces yo lo que digo, ella está en ese 40% que leí ahora en Nature esta semana, que hay un 40% que hacen con la vacuna o con la enfermedad una respuesta de anticuerpos muy débil. Entonces, esas son las personas que se van a reinfectar más rápidamente o más fácilmente. Entonces, mi idea era siempre que si vos haces una vacuna de virus inactivado como Sinopharm, la inmunidad también va a ser más corta o va a ser corta. ¿Por qué? Porque es el virus inactivado. O sea, es lo mismo que si vos tuvieras la enfermedad o similar. Y de hecho, bueno, es lo que pasa que Turquía, Emiratos Árabes, Uruguay, Chile, que tienen todas vacunas de virus inactivados, o sea, Uruguay y Chile no tienen Sinopharm, pero tienen Sinovac, están dando la tercera dosis a los 5 o 6 meses. Bueno, eso es lo que el gobierno ¿y tiene con que considerar AstraZeneca y hacer. Sputnik, que es virus inactivado o No, en ese con caso es AstraZeneca o vector? Sputnik no es virus inactivado. Con AstraZeneca o Sputnik son vacunas vectorizadas. O sea, Claro. hay un virus diferente que es un adenovirus de chimpancé inactivado, atenuado para la vacuna de Oxford AstraZeneca, o un adenovirus humano de resfrío, que es el adenovirus 26 de primera dosis, adenovirus 5 de segunda dosis, para Sputnik. Y llevan también es adenovirus la vacuna de Johnson y Johnson y también es adenovirus la vacuna de CanSino. Entonces esas son vacunas vectorizadas porque es un virus diferente y llevan pedacitos de la espiga del virus, que son los antígenos, que son los que utiliza para ingresar a la célula.
Entonces, con eso lo que se hace es, se despierta la respuesta inmune, porque en realidad tenés el antígeno, que es lo que te infecta a la célula. Bueno, yo también interpreté siempre que la duración iba a ser a lo mejor de 8 meses. Yo pensé siempre 10 meses. Hoy, y te doy otra primicia, acaba de hablar el profesor Sir Andrew Pollard en la televisión, en la BBC, él dijo que hasta ahora la vacuna porque obviamente siguen haciendo estudios, valorando cuánto dura la inmunidad para ver cuándo hay que dar la tercera dosis. Y dijo que los estudios muestran que la inmunidad sería bastante eficiente en la mayoría de las personas, pero obviamente no en las personas con sistemas inmunes más débiles. Entonces, que ¿Y lo que van a más sugerir... hasta cuánto es? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿8 Y meses? bueno, por ahora ¿10? no se sabe si es un año, por Ah, ahora vamos en 10 meses recién, en ¿no? 10 Recién se meses. han cumplido los 10 meses desde que se comenzó a dar la vacuna. No, menos de Y, 10 meses, vamos en claro. vamos en 9 meses, vamos en 9 meses. Y hasta ahora, mi predicción era de 10 meses. Y hasta ahora dice que en general se va manteniendo, pero por supuesto que va decayendo. ¿Qué va a ¿Y hacer el gobierno acá? Pfizer y Moderna tendrían más prolongación en la protección o Teóricamente no? sí, teóricamente sí. Ahora, Israel y Estados Unidos están dando la tercera dosis a los 8 meses. Y lo Mm, que pasó en Israel es que tuvo un nuevo pico. Y vos fíjate que es paradójico. ¿Por qué Israel, que tiene 9 millones de habitantes, que vacunó a toda su población rápidamente, inclusive a los niños de 12 años para arriba, con Pfizer? ¿Y por qué tuvo un aumento tan grande del número de casos? Bueno, en realidad, y esto es algo también que ha salido publicado hace poco, aquí y en Argentina también pero aquí que con Pfizer, ¿no? Y con Oxford se había demorado la segunda dosis de la vacuna entre 2 y 3 meses. En cambio, Israel, que hicieron todo según el librito, y el librito decía la primera dosis, la segunda dosis a los 21 días. Y hay no contradicción, pero hay una contraposición, porque por un lado sabemos que para la variante Delta se necesitan las 2 dosis de la vacuna para que sea eficaz. Es ujú. decir, una dosis es 30 o 33% de eficacia. 2 dosis para la variante Delta a las 2 semanas para Pfizer es 88%. Ujú. Pero la paradoja es que se vio que la inmunidad final era mejor cuando las 2 dosis estaban separadas por 2 meses Ujú. y no por 21 días. Entonces, Ujú. lo que tuvo en contra, le jugó en contra a Israel aparentemente, es que al haber hecho todo por el librito y vacunar la segunda dosis a los 21 días, la inmunidad final fue menor que lo que pasó en el Reino Unido, que se separaron 2 a 3 meses las 2 dosis. Eh, Contanos en una, a ver, porque son tantas las preguntas y la gente está muy inquieta y cada vez se suma más y le agradecemos a todos porque hay mucha avidez por información de calidad que vos tenés, Marta, porque estás con lo último y estás en el futuro. Pero hablanos un poquito de la combinación. Cualquier combinación es válida. Mucha gente dice, tengo 2 de Sinopharm, viajo a Estados Unidos, me puedo dar la de Moderna, tengo la de Sputnik, me puedo dar la de Pfizer. Siempre vale una bueno, tercera dosis, en términos bueno, genéricos, porque son muchas preguntas yo te voy a puntuales, pero a decir ver si podemos lo que está generalizar. Sí, aprobado. Lo que sí, está dale. aprobado es Oxford o Sputnik con Moderna o Sputnik con Oxford no hay problema, está aprobada. Sinopharm con dosis tercera de Pfizer está aprobado en Emiratos Árabes y ahora en Uruguay y en Chile van a dar Pfizer también, de tercera dosis. O sea que si hay alguien que tiene las 2 dosis de Sinopharm, yo le digo no se dé, y ha pasado 6 meses, yo digo no se den las 2 dosis de Pfizer porque, ojo, no hay que hiperestimular al sistema inmune. Esta enfermedad, el COVID-19 y las complicaciones de la vacuna son todas de origen inmune. Las trombosis, la miocarditis que produce la enfermedad, o sea, la enfermedad y las vacunas producen el mismo tipo de complicación, complicaciones neurológicas, trombosis, miocarditis, incluso hasta desmielinizantes, ¿no? Como Guillain-Barré, etcétera,
pueden producirse por la vacuna o pueden producirse por el COVID. 10 veces más frecuente por el COVID que por la vacuna. De ahí es la protección de la vacuna. Pero Ahí preguntan. mi consejo es no se sobrevacunen. Entonces, si se van a Estados Unidos y tienen las 2 dosis de Sinopharm, dese una de Pfizer. Punto. No se den Y 2 si dosis. tienen 2 de AstraZeneca, una de Pfizer, ¿está bien? Sí, o de Moderna. En Europa se usaron las 2, Moderna o Pfizer, y con buenos resultados. Pero no hay que dar, ya te digo, no hay que repetir el esquema de vuelta, ¿no? Porque además hay que pensar otra cosa. Por un lado es, vos como personas, no sobreestimular tu sistema inmune con una vacuna. Pero por otro lado es que hay el 24% del mundo está vacunado. Y de esos es el 1.4% de los países emergentes están vacunados, de la población de los países emergentes. Entonces, hay una cuestión que se llama equidad, y tenemos que ser equitativos. Y las vacunas, hay países como Estados Unidos que tienen muchísimas, al punto que cualquiera va y se vacuna. Hay que pensar en el otro, decís vos. Hay Esto que es una pensar en cuestión, el otro. es una cuestión humanitaria en primer lugar, de salud pública de segundo, y de la sociedad, digamos, y lo Sí, tercero, lo individual, sí. que no funciona. Es decir, si esto para los antivacunas, y he conversado Sí. con algunos, y yo le digo, salite del narcisismo, correte de la foto, entre comillas, pensá en los tuyos. Cuida, si vos Sí. estás, si vos tenés una idea, supeditá la idea a la comunidad, a lo que conviene, porque no va a parar el COVID, o no vamos a tener la inmunidad de rebaño hasta que no se vacune gran parte de la población. Lo que decir que solo el 25%. 75% de la población del mundo. Hay que vacunar 5.000 millones de personas. ¿Y hay Y vacunadas llevamos cuánto? A ver. 24% vacunados. 24% del O mundo sea, vacunado. más o menos 3.000 millones, Sí, digamos, ¿no? Más o sí. menos. Ahora, o un poquito menos. Ahora, Mm, es bastante parecido a lo que nos pasa en la Argentina, que estamos llegando al 30% de la población con 2 dosis. sí. Ahora, hay un montón de preguntas, porque la gente, claro, viaja, tal vez ahora que en 2 meses pueda tener su verano aquí en Argentina va al exterior. O sea, no hacer las 2 dosis en el exterior, hacer una, ¿eh? Claro, sí. Hacer una como refuerzo. ¿El mundo está yendo hacia ahí? Sí, 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 no hay duda. Mira, el mundo está yendo. Yo hablo siempre de 2 pandemias. Hay 2 pandemias que van en paralelo. La pandemia del mundo desarrollado, que los países que mejor están saliendo de la pandemia son los que cumplen los En 3 Argentina, principios. 40% me aclaran con 2 dosis. Bueno, no sé si llegamos al Sí, 40%, pero estamos cerca. sí. Está bien la Sí, sí, aclaración, sí, y todo lo que sea información lo está bien. valoramos. Pero son 2 pandemias. La pandemia de los países desarrollados, donde Ahora acá hablamos de está la el mundo, Delta. Ahora hablamos. Sí, perdón. los adultos mayores de 16 años están vacunados el 80% con Ajá. las 2 dosis. En donde, bueno, hay 37.000 infecciones, pero hay menos muertos que en Argentina. Y eso es algo que preocupa. Y en Sudamérica, donde hay pocos casos, pero sigue habiendo muchos muertos, hay pocas vacunas, tiene que haber más, pero cuando acá empiezan a dar la tercera, ya van a estar terminando de dar la segunda. Es decir, que por eso es que el mundo va a un ritmo desigual, y hasta que no esté vacunado todo el mundo, no va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar después? Van a dar la tercera dosis. La tercera dosis posiblemente no va a ser para todos ya, porque hay que optimizar las dosis. Entonces hay que primero vacunar a las personas que tienen inmunosupresiones o que tienen comorbilidades, a las personas mayores y a personas de salud. Y Mm. luego se verá de vacunar a los otros, porque un análisis, un estudio muy interesante que se está haciendo acá hace 2 semanas, empezó este jueves, no, el 1 de septiembre, por ahí empezó, es que las personas con 2 dosis pueden contagiarse. De hecho, un gran porcentaje de los que tienen 2 dosis se contagian. Entonces, eso lo llaman breakthrough cases, o sea, son los casos que rompen el techo porque se contagian. Entonces, les ofrecen formar parte de un estudio en donde van a tomar 8.000 personas, les van a tomar una gotita de sangre el primer día para ver los anticuerpos, y a las 2 semanas para ver los anticuerpos. Y si los anticuerpos aumentaron significativamente, esa infección va a actuar como tercera dosis. Y de esa Mm. manera se van a ahorrar dosis. ¿Tenés un perro?
No, sí, el vecino, perdón. Es la hora en la que se ve que piden comida. Pero vuelvo porque aclaramos, creo que en la Argentina si no llegan al 40 con dos dosis, creo que están en el 37, no tengo el último dato, han vacunado mucho más en los últimos días, aclaramos que llegaron las primeras 100.000 dosis de Pfizer, bueno, también estamos, no quiero meterme Ay, quiero cosas, decirte una cosa. sí, Hay una población que no se está vacunando en Argentina, que son las embarazadas. ajá. La variante Delta, que por suerte no ha hecho explosión en Sudamérica y nadie sabe por qué, no me preguntas por qué, nadie sabe por qué Sudamérica, una de las teorías es, no ha hecho eclosión porque la variante Lambda andina y la variante de Manaus le han puesto una buena competencia porque también eran más resistentes a las vacunas y más contagiosas. Entonces Eso probablemente pudiera evitarnos el contagio comunitario de la Delta, como pasó en Reino sí, Unido y en Estados Unidos. eso pienso yo y otros que es la razón de por qué no ha hecho la explosión, porque no es solamente en Argentina, es en Mm. toda Latinoamérica. Entonces, pero dos cosas. Una, no bajar los brazos porque hay que estar preparado si llega. La manera de estar preparado es hacer testeos para saber en qué momento hay que cambiar la dirección de la estrategia, ¿no es cierto? ¿Cuál era la otra pregunta que me habías hecho? No, la otra pregunta tenía que ver con la combinación, ya lo hablamos, la Sí. variante Delta que tal vez no llegue a impactarnos tanto Ah, y no, la las cantidad de embarazadas, ahí me y había las quedado. embarazadas, sí, Por que había la preguntas variante sobre eso. Delta, la variante Delta produce mucha mortalidad materna, es decir, las mujeres embarazadas no se van a contagiar más frecuentemente porque estén embarazadas, pero si se contagian son población de riesgo, porque Ah, tienen alta incidencia de mortalidad materna. Un estudio de Oxford comparó la mortalidad materna por variante Delta o por COVID, ¿no? En los países desarrollados y los emergentes. Y los países emergentes tienen mayor mortalidad materna que los países desarrollados. Y es por el acceso a la calidad de atención de salud. ¿y la variante Brasil, Mu, Marta? ¿La variante Mu? bueno, la variante Mu, según lo que estoy leyendo, es de gran preocupación, es de gran preocupación. Habría surgido hace varios meses, Colombia está enojada de que la llaman la variante colombiana, porque ya está en 40 países del mundo, simplemente se aisló en Colombia, se la tipificó en Colombia, ya es una variante de preocupación, es mucho más contagiosa y lo que por supuesto, al ser más contagiosa, es más resistente a las vacunas también. Así que, bueno, y eso te muestra que ¿dónde surgen las variantes? Surgen en los países en donde hay poca vacunación. Por eso es importante que el mundo se vacune y que los países desarrollados le den vacunas a los países que no las tienen. Mm. Una última, porque tenemos que dejar muchas preguntas. Si la Sputnik se va a autorizar en Europa finalmente, ¿qué es lo que estás viendo sobre eso? No he Eh, leído nada, pero para ujú, no echarle la culpa a Europa, la que tiene que autorizar la Sputnik es la OMS. ujú, Si la ujú, OMS autoriza, Europa lo va a autorizar. La OMS autorizó Sinopharm y Sinopharm se acepta en Europa como mm. pasaporte de vacunación. Así que en La realidad última, es la OMS. claro. ¿Qué vacuna para las embarazadas y con qué Bueno, se combina la Sputnik? A ver, como últimas dos breves, bueno, para ¿con qué se ir. combina la Sí. Sputnik? Sabemos, la Sputnik es una plataforma muy similar a la de Oxford, así que con Oxford, con Moderna y con Pfizer. Yo no dudo que la mejor combinación sería Sputnik con Moderna o Pfizer, porque Mm, es lo que pasó en Europa cuando combinaron Oxford con Moderna o Pfizer, fue mejor que Oxford. Y de hecho, ahora se van a combinar las vacunas en el Reino Unido y le van a dar a los que tuvieron Oxford, le van a dar Sputnik o Moderna. ¿Y qué vacuna para las embarazadas? Bueno, la vacuna preferible para las embarazadas es la misma que para los niños, Moderna o Pfizer. ujú. Marta, nos queda este año lo que ya resta, que es poco, y el año que viene, pero con un mundo que se va vacunando con tercera dosis posible, ¿eso puede desalentar la pandemia ya Sí, pensando yo no en dudo su... que, como yo veo esto, es que vamos a ir saliendo de esto
es bueno que la gente siga usando mascarilla, porque la mascarilla el barbijo protege un 67% de protección, y que sigamos teniendo ese un poco de distanciamiento social, ¿no es cierto? Ya lo que vemos acá es que las personas con 2 dosis, que han tenido un contacto, no necesitan aislarse. Vamos a tener que seguir vacunando a algunas personas, sobre todo ahora, ¿no? Como los prioritarios de dar la tercera dosis, son estos grupos que yo te digo ya, vulnerables, adultos, mayores, personas con inmunodeficiencias, etcétera. Y luego se va a dar una tercera dosis que va a ser modificada, por ahí se va a dar una cuarta dosis a lo mejor en julio del año que viene, o estamos hablando de agosto del año que viene, y ya lo que yo creo que es muy importante seguir haciendo test, que en Argentina nunca se hicieron en cantidad, acá se hicieron hoy 1.200.000 test, y en Argentina se hacen como mucho 109.000 test, a veces 40.000. Es decir, para abrir y cerrar las ciudades, las provincias, para poner el alerta, cambiar la estrategia de decir, bueno, hay muchos casos, ¿qué hacemos? Cambiamos la estrategia, hacemos una cuarentena de una semana, etcétera. Necesitas el diagnóstico. Para el diagnóstico necesitas test. O sea que los test van a seguir siendo una medida muy importante para viajar, para acceder. Yo fui a un musical de Tina Turner en Londres la semana pasada. Qué Y a bueno. la entrada, sí, buenísimo, te lo recomiendo, divino, divino, divino. Para el ingreso necesitabas o las 2 dosis de la vacuna o un test oficial en tu celular de que sos negativo. Y va a venir eso, ¿me entendés? Estados Unidos ahora está poniendo todos los centros de salud que Pasaporte tengan más de... sanitario. Sí, pasaporte sanitario. Y está bien, acá lo van a hacer para los chicos más de 18 años, que ya deberían haber tenido todas las 2 vacunas, o sea que si alguien no se la dio es porque no quiso o porque es irresponsable, pues para entrar a una confitería, un cine, etcétera, las 2 dosis de la vacuna, certificado. Si no, no entran. Y está bien, es lo que hay, ¿viste? Y Hay que creo que vamos a pensar, vivir así, así con esos, como yo digo, va a haber brotes y vamos a subir y bajar, pero a la larga se va a terminar como todas las pandemias llegaron a su fin al cabo de 3 años. por eso es importante vacunarse, por eso le decimos a la gente, los que últimamente se comunicaron, que una tercera dosis puede estar bien, no el sistema completo de 2 dosis, No. para pensar en el prójimo. El mundo necesita tener cuántos miles de millones y cuántos llevamos. Necesita el 75%, ¿no? Vacunado, y Y tenemos el llevamos el 25%. 24%, llevamos el Claro, veinticuatro por ciento, sí. para Necesita que el se setenta y vaya cinco por la ciento pandemia para de la siempre. población. Sí, 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 tal cual. Querida Marta, bueno, como ves, el interés Bueno, es permanente, vamos a volver a repetirlo, y te agradezco, bueno, por tu trabajo, bueno, te felicito además, y por este tiempo, por este espacio que es claramente de salud pública y de información bueno, valiosa que aportás a la gente que todavía tiene muchas dudas e inquietudes. Gracias, Marta, bueno. un abrazo enorme y Gracias, felicidades. cuídense Sí, por y chao, supuesto. chao, chao, Hasta la próxima, chao. adiós. Bueno, ahí estuvimos con Marta Cohen. Vamos a ir repitiendo estos live, estos programas, porque claramente hay mucha gente que pregunta, que tiene inquietudes, la pandemia no se fue, se va a ir yendo. Es un proceso, no podemos completar la idea si la selección natural de las especies o la teoría de Darwin se manifiesta en esta pandemia o se fue o se escapó de un laboratorio. Todavía hay dudas, pero claramente vamos camino a los 2 años de pandemia. La pandemia se va a ir, es buenísimo ese concepto, cuando el 75% de la población mundial, que ronda los 8.000 millones de habitantes, estén vacunados. Vamos por el 25%. En la Argentina, no vi los últimos datos, hubo más vacunación en los últimos días. Estamos más cerca, creo que del 40% con las 2 dosis, todavía por debajo de la expectativa inicial, pero vacunando cada vez más con la llegada de la Pfizer. Insisto, lo que Marta Cohen decía, quienes tengan 2 dosis pueden, si van a viajar y tienen esa posibilidad, aplicarse una tercera dosis. Hacia ahí va el mundo. En general lo que dijo, paso en limpio, es que las 2 dosis de la vacunación le hace frente a la Delta, a cualquier variante, evita la gravedad y la mortalidad, por supuesto, y el periodo de protección puede ir dependiendo del tipo de vacuna de 6 meses a 10 meses, pero el mundo recién está experimentando casi sus 9 meses
de vacunación, con lo cual tampoco hay certezas sobre la protección que dan las vacunas. Sí sabemos que las vacunas Sinopharm y Sinovac tienen asegurados 6-7 meses de protección, que las de AstraZeneca, que son vectoriales, como la Sputnik, hasta 9 o 10 meses, y que por encima de eso estaría la vacuna de Pfizer y Moderna. Que por supuesto el tercer refuerzo o la tercera dosis funciona como un refuerzo, que seguramente funcionará como una vacunación anual, pero que el mundo todavía está pidiendo vacunación y que en este sentido claramente tenemos que ser solidarios para aquellos que no se quieren vacunar porque no solo pueden portarlo, sino pueden contagiar a personas que la pueden pasar muy mal. Marta explicó un dato que es interesante. La vacunación también está supeditada a la individualidad que como seres humanos, con huellas digitales todas distintas, tenemos como rasgo distintivo. Con lo cual el sistema inmunológico de cada uno responde a favor justamente de la vacunación de manera individual. Hay, por supuesto, generalidades, el sistema de defensa se pone en marcha con la vacunación, pero la inmunidad tiene que ver con el sistema de cada uno, y en eso yo creo que es muy importante seguir protegiéndonos, repasando lo que decía Marta, para evitar justamente contagios que ocurren aún con 2 dosis, pero por suerte, o gracias a Dios y a la ciencia, la gravedad de la información no se produce aún en la variante Delta, que según Marta Cohen está llegando tarde, y espero que el contagio comunitario no se desarrolle en América del Sur, por la cuestión de las otras variantes que han sido muy fuertes y han pegado de manera significativa en la población, y de ese modo evitan que la variante Delta crezca entre nosotros. Bueno, agradecemos, claro, muchos hablan de los efectos adversos. Bueno, a ver, acá hay un derecho que es individual y hay libertades, derechos y obligaciones. Y en ese sentido creo que es importante pensar en uno y pensar también a nivel comunitario. Nos vamos despidiendo y agradeciéndoles a todos ustedes, por supuesto. El programa además y esta entrevista se emite en Tenés que Saberlo, en el programa de los lunes de 16 a 17 por Conexión Abierta, y también lo van a poder seguir por mis redes sociales. Muchas gracias por estar del otro lado, un gran cariño, a su disposición, un servidor como dicen en América Latina, para compartir este espacio y este tiempo. Espero haya sido útil. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chau.